¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer poder estar en compañía de ustedes. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? Todo muy bien. Pero bien, espectacular. Bueno, horas de terror realmente, o minutos, porque fue una fracción de minutos. ¿A qué te Hoy refieres? frente al edificio de Radio 1, Sí. 650, Radio Farra, Radio 7 y por supuesto Radio Disney también, en donde un vehículo perteneciente a la empresa estaba llegando después de hacer un par de gestiones bancarias, y dos motocicletas, 4 personas atacaron a balazos este móvil y se salvó realmente de milagro el compañero Cristian. Por suerte estamos hablando de una cuestión que no pasa de lo material y de un susto, pero digamos ese susto que movilizó a toda la cuadra. Las oficinas de la radio están en un barrio, Sí, en ahí un en la barrio Recoleta. popular, no, Sí. acá en... ¿O fue acá? En Parirí. Acá en Parirí fue. Claro, Sí, sí. en Parirí, en un barrio popular, con Sí. gente que habitualmente en ese horario está tomando un tereré en la vereda, cerca del Colegio Verbo Divino, en donde hay un callejón incluso que conecta Parirí con el Colegio Verbo Divino, ahí en donde hay una caseta policial que hoy estaba vacía. Habitualmente hay gente resguardando la seguridad en ese horario ahí, hoy no estaban. La policía tardó más de 30 minutos en llegar. El vehículo tuvo que hacer una maniobra para intentar eludir, digamos, la cuestión, y prácticamente da a parar con un copetín en donde almuerzan o compramos hielo, o la gente del barrio está ahí. Y al salir hoy del programa a las 5 de la tarde, todo estaba cerrado, la gente estaba escondida. Claro. Esos son los efectos de la inseguridad. No, lo que pasa es que uno ve también, sumar lo que pasó el sábado, en donde sí fue trágico porque ahí se costó una vida. Y ahí en esa misma zona después, según me comentaron, hubieron otros 2 incidentes por el estilo, con ya disparos directamente, o sea, descaradamente, no tiene ningún problema. Eso ocurrió en Capiatá, terrible, una persona fallecía lastimosamente, y son golpes a diario. Fórmulas para poder hacer efectiva la seguridad, y se hablan de miles, se hablan muchas. Algunos dicen que la policía no está sobrepasada, pero necesita más recursos. Otros dicen que sí. ¿De brazos caídos? Otros dicen que está de brazos caídos. Otros, los que mencionan que la seguridad está sobrepasada, dicen, bueno, es momento de llamar a la milicia. Claro, lo que pasa es que también hay algo que no hubo inversión seria para equipar e incluso aumentar el número de hombres de las fuerzas policiales. O sea, bueno, en algunas cuestiones yo creo que el presupuesto se tiene que tomar bien en serio, se tiene que marcar prioridades, porque vos fíjate, si vos recortás en donde no tenés que recortar, están los otros que ganan. Y está pasando exactamente esto porque tenemos una policía que es escasa en número, porque es escasa en número, tendríamos que hablar entre 50 y 60 mil hombres, no está armada. Vos fíjate que lo que pasó en la costanera norte, con qué le respondieron a los M16 y a la AK-47, ¿no? Bueno, entonces hay un montón de cosas, estaban sin chaleco, en fin, todas esas cuestiones que no puede ser. Bueno, está con nosotros el ministro de Defensa a propósito para hablar al respecto de este proyecto de seguridad interna que tiene que ver con la Guardia Nacional, que se va a presentar este miércoles. ¿Sí? En el Senado va a arrancar con diputados primero. En el Senado. En el Senado. Está el ministro Bernardino Soto Sierra. Ministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Toto, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Mi respeto para la teleaudiencia. Ministro, ¿sabés que el proyecto, digamos, está generando debate no solamente en los miembros de la sociedad civil, no solamente con expresiones de la policía, sino al interno también de las Fuerzas Armadas, por un lado, y aquellos hombres que formaron parte del cuadro militar? Hay como un debate que, al menos, hablamos con el general Machuca aquí en el programa y con otros en la radio me tocó, dicen, van a desvirtuar las Fuerzas Armadas. Vos, como ex integrante también del cuadro militar, ¿te parece que es así? ¿Se está exagerando un poco en el tema? ¿Cómo va a ser el proyecto de ley, digamos, de alguna forma? Bueno, este tipo de proyectos siempre se presta a un debate, y ojalá que ese debate sea interesante, se asuman posiciones diversas, pero en base a objetividad. El proyecto no es para una Guardia Nacional de ninguna manera, porque se presta mucho a confusión. El proyecto es de una enmienda constitucional, y lo que se busca es la protección de los efectivos militares en los momentos en que tenga que actuar en el marco de la seguridad interna. Tampoco se puede decir militares a las calles, porque no se pretende de ninguna manera
sacar funciones normales, legales y constitucionales de la Policía Nacional. No en el orden público, solamente para aquellos objetivos calificados de alto valor para que puedan ser empleados los efectivos militares. Resulta que, y esto es importante señalar y remarcar, de que las Fuerzas Armadas, en caso de que prospere este proyecto, sus acciones estarán orientadas exclusivamente hacia el crimen organizado. De manera que la función que está asumiendo la Policía Nacional, legal y constitucionalmente, vuelvo a repetir, no serán usufructuadas por las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Y es importante contextualizar dentro de lo que significa el escenario de las amenazas dentro del continente actualmente. Porque yo escuché a varios analistas y bueno, es la posición de ellos, se los respeta, pero existen posiciones como la nuestra que visualizamos de una manera totalmente diferente. Algunos dicen de que la doctrina de empleo de las Fuerzas Armadas debe respetarse, claro. Pero la doctrina que es estática es una doctrina que con el correr del tiempo va a quedar sin ninguna efectividad en su aplicación. La doctrina tiene que ser dinámica y tiene que acompañar la evolución de los acontecimientos en materia de amenazas. Esa doctrina a la que se refiere algunos analistas es de empleo exclusivo de las Fuerzas Armadas para las amenazas de carácter convencional, o sea, una amenaza interestatal. Yo pregunto, en el orden de prioridad de las amenazas hoy, si voy a estar determinando si existe una posibilidad inmediata de que Paraguay pueda sufrir una agresión interestatal. Yo digo que las relaciones en la región están muy bien, se está trabajando en materia de cooperación en todos los órdenes y fundamentalmente en materia de seguridad contra el crimen organizado transnacional. Existe una gran integración y cooperación en materia de inteligencia. Quiero nomás compartir con ustedes los temas que se han tratado en diferentes foros internacionales que hacen a la seguridad y defensa hemisférica, a la seguridad de las naciones que componemos, y he participado en un foro que se llama Conferencia de Ministros de las Américas en octubre del 2018. En ese foro, tema central fue las nuevas amenazas en el hemisferio continental. ¿Y cuáles son las amenazas que hoy es absoluta realidad y constituyen la más grave a la estabilidad del Estado y también a su seguridad? Es el crimen organizado. Y eso se enumera en base a prioridades. A algunos países le afectarán en primer orden el terrorismo, a otros probablemente le afectará el narcotráfico, a otros el armatráfico, a otros probablemente la trata de personas, la amenaza cibernética, etcétera, etcétera. Cada país tiene que establecer cuáles son las amenazas más acuciantes a su realidad, ya sea que ponga en riesgo a su población, a su soberanía o mismo al sistema
de gobierno que tenemos actualmente. Ministro, Sí, claro, pero claro, es cierto, a pesar que esto de las mafias, de las organizaciones mafiosas, digamos que viene de Brasil, ya fruto de un sistema carcelario realmente corrompido, es como que de alguna manera lo importamos, eso. En Brasil hay algo similar con el tema de las Fuerzas Armadas que se utiliza también para combatirlas, pero evidentemente no podría decir el resultado de eso. Lo que sí es dar la sensación que esas organizaciones gozan de buena salud y hasta se replican en los países vecinos como el nuestro, en donde sí encuentran una situación más débil y se tratan de hacer fuerte. Pero el tema es que al decir que la Constitución demarca claramente cuál es la función y el rol de las Fuerzas Armadas y hacer ese cambio vía enmienda, y se pone otra vez una cuestión de conflicto nuevamente con respecto a ese tema, ¿es viable? ¿Va a ser viable? ¿Ustedes consideran que están dadas las condiciones y los acuerdos, porque se tienen que hacer acuerdos políticos para esto, para redefinir el rol de las Fuerzas Armadas? Está expresada, con ello está expresada la voluntad política del Ejecutivo de hacer una lucha frontal al crimen organizado. Lógicamente que va a generar una serie de conversaciones, de debate entre los diferentes sectores y ojalá que pueda salir finalmente como resultado un consenso que pueda merecer lo que realmente está necesitando nuestro país en este momento. Porque los diferentes actores, ya sea políticos, actores de los sectores privados y mismo los que somos parte del gobierno, tenemos que buscar lograr superar la situación que está viviendo en este momento nuestro país en materia de seguridad. A diario aparecen cosas nuevas y tenemos que buscar un mecanismo de solución. Entonces, lo que se pretende con esto es que las Fuerzas Armadas de alguna manera puedan cooperar. Eso se tiene que entender muy bien también. No va a ser el protagonista principal en materia de la seguridad interna, sino va a ser un factor coadyuvante para la institución que está encargada constitucional y legalmente en materia de la seguridad interna. ¿Y va a tener el ejercicio? ¿Va a tener la expertise? Porque hoy se hablan de, no es que estoy diciendo yo, sino del mismo gobierno se habló de unas Fuerzas Armadas ociosas. Parte del Parlamento dice, además de que ustedes pueden decir que sea ociosa, no ha dado ningún resultado en la lucha frente al EPP, por ejemplo, que es otro de los puntos que pone. Y va a tener, digamos, el ejercicio, el pulso necesario para poder colaborar en esta cuestión interna. Después también la cobertura jurídica que necesita. Lo del EPP podemos tocar un poco más adelante para ver si podemos concluir esta participación que se quiere. Claro, lo que pasa es que ellos ponen, como ejemplo. Ellos ponen eso como ejemplo. Sí, y vamos a llegar a eso. Primero, lo expresado de que es una capacidad ociosa, eso se refiere a la imposibilidad de utilizar las capacidades militares porque no tiene el amparo constitucional. A eso se llama. No, se puede malinterpretar, pero a eso se refirió el señor presidente y comandante en jefe. Que está una capacidad que pueda ser utilizada, pero que no lo pueden utilizar porque no tiene el amparo constitucional y no hay peor cosa que eso. Bueno, pero porque ahí, el Estado ministro, tiene que recurrir utiliza, a todas sus capacidades. Hay que entender el contexto en el que se utiliza ociosa. Cuando el presidente dice ociosa, habla de desperdicio de. No está hablando de una capacidad ociosa que no puede ser utilizada por un mecanismo legal que se lo impide. Porque entonces serían unas fuerzas de seguridad imposibilitadas de actuar, ociosas, y en el término que el presidente lo usó es que está desperdiciada. La Fuerza Armada realiza un montón de tareas. Lo está haciendo en la zona norte del país,
realiza acciones de carácter social, acciones de defensa civil, está articulada las Fuerzas Armadas de manera a poder concurrir en la brevedad posible donde existe un problema, donde sus acciones puedan mitigar los efectos de, por ejemplo, de los desastres naturales. Está trabajando en atención médica odontológica, está trabajando duramente en este incendio que estamos sufriendo, siempre están trabajando. Pero vuelvo a decir, esa capacidad ociosa se refiere a no poder utilizarse por la falta del amparo legal. A eso es lo que se refiere. Está ahí que puede ser utilizado. Ejemplo, yo pongo esto casi en todas las entrevistas para que se pueda entender. Lo que ocurrió en Ciudad del Este, sí, una acción violenta del crimen organizado, y el crimen organizado se lo define cuando existe una conducción, cuando sus acciones son llevadas a cabo en base a un planeamiento minucioso, donde lo primero que se está asegurando es la fuga. En Ciudad del Este utilizaron armamentos sofisticados, explosivos, acciones propias del terrorismo, en donde la policía no pudo revertir por determinadas circunstancias, y ahí estaba una capacidad que podía ser utilizada, pero no fue utilizada porque no tiene el amparo constitucional y legal. Claro. Ese es un ejemplo típico, sí, ¿verdad? Bueno, lo que hicieron en Cruz de Liberación es una zona militarizada. Sí. Hicieron lo que quisieron también ahí. Pero el tema es que, ¿por qué se llegó a esto? ¿Por qué ingresó esta gente a Ciudad del Este, así como ingresaron en Pedro Juan para liquidarle al capo narco Rafat? Yo creo que somos consecuencia, es la consecuencia de esa falta de inversión en las fuerzas policiales. Evidentemente, ellos vienen, por eso le decía, con AK-47, con M16, con explosivo, y vos le mandás al policía con una 9 milímetros. En fin, y tampoco en números importantes. ¿Por qué no se trabaja en la inversión en las fuerzas policiales, que son justamente la institución que tendría que estar a cargo de esto? Excelente apreciación y pregunta a la vez. Todas las fronteras son vulnerables de todos los países contra el crimen organizado. No hay un solo país que se libre de esa vulnerabilidad. Segundo, es cierto, falta de inversión, tanto para las Fuerzas Armadas como para la Policía Nacional. Sí. Y ustedes escucharon varias veces que los efectivos de la Policía Nacional no tienen ni el 50% de lo que debería tener conforme a la población. Así es. Y también que requiere grandes inversiones. Los mismos decimos desde las Fuerzas Armadas, en donde no tiene condiciones de hacer el control efectivo para cumplir su misión constitucional. El control del espacio aéreo. ¿Qué se requiere para controlar el espacio aéreo? ¿Cuántos vuelos ilícitos existen en el país? Radares. Aproximadamente 800 vuelos ilícitos, diría, cuando menos en un año. Se requiere de radares. Y aviones. No solamente radares, con los radares se detecta, pero ¿con qué se reacciona? Con aviones. Con aviones. Entonces, aérea. Detectar y reaccionar. Pero son grandes inversiones. Tenemos más de 3.425 y tantos, si mal no recuerdo, de líneas de frontera, de las cuales 2.400 y tantos son fluviales. ¿Cuáles son las inversiones que se ha hecho en materia de control de nuestro espacio fluvial? ¿Y cuáles fueron las inversiones realizadas en materia del espacio terrestre para controlar efectivamente? Y les voy a decir de que sistemáticamente se ha reducido su presupuesto desde el 89 a esta parte, y no quiero llamar calamitosa, pero es una situación en que sí se requiere la inversión para revertir la situación
su capacidad operativa. ¿Y por qué no se hizo? Pero, si no se va a invertir en eso, ¿en qué se va a invertir? A vos te tocó estar ya 2 veces en la misma cartera, ministro. ¿Por qué no se invirtió? ¿cuántas veces hemos pedido? Los decisores políticos del presupuesto tienen la palabra. Pero Resulta el presupuesto de que se dibuja en Hacienda primero. sí, Y después vamos a decir, bueno, se va al Congreso y ahí se pelea y se tajea. Pero si de Hacienda luego va corto, de un Capri te hacen un short. Sí. O sea, no es que le hicieron el ruedo al pantalón, te hicieron short del pantalón. Sí. Entonces, ¿por qué ya no fue con esa fuerte inversión desde Hacienda? siempre se ha preparado un proyecto de inversión. Hemos trabajado ya con el gobierno anterior en un proyecto de inversión importante. No se pudo. Ahora tenemos otro proyecto de inversión. Hay una actitud muy positiva del presidente y comandante en jefe. Lo que pasa es normalmente cuando se presenta un presupuesto importante para las Fuerzas Armadas, porque debemos comprender que los materiales de defensa son caros, sí, pero es una inversión para lograr la seguridad integral de la República. Tenemos que invertir, sí, no es costo, no es costo. Un Estado tiene que invertir en seguridad para poder sobrevivir, eso lo decía ya Eligio Ayala. Muchas veces se dice es costosa, es una... Claro, pero es una inversión que va a redituar en el proceso de desarrollo sostenido de un país. ¿Qué pasa, ministro? Los que generalmente dicen eso, viene con un discurso así, no, ¿por qué invierten en armas, no en colegio? Ojalá pudiéramos, pero en fin, esto forma parte también de la soberanía, obviamente. O sea, no hay discusión ahí. Pero, y poniendo como ejemplo, decías, no hay hipótesis de conflicto. No, pero uno ve las Fuerzas Armadas bolivianas, hermanos, es respetable. Pero está quien te dice que tenés que armarte en la paz para cuando llegue la guerra, si es que llega. Si es que llega, no, siempre tienes que estar preparado. Claro, en paz te preparaba la guerra. Pero lo que pasó en Itaipú, ministro. Sí, lo que pasó en Itaipú no era una hipótesis de conflicto. No, esa es una situación de negociación que corresponde a la diplomacia. Y lo que ocurrió en Caceretá, que nos dejaban trabajar a gente de... Claro, sí, era diplomacia, pero era conflicto mínimo. Negociación. Pero, ojo, que son recursos estratégicos que dispone la nación, y que merece una atención y que debe ser defendido en determinadas circunstancias también. Por eso existe la misión constitucional, la de custodiar la integridad territorial, la defensa de las autoridades legítimamente constituidas. Si vamos a aferrarnos solamente a ese texto constitucional, probablemente muchas tareas subsidiarias que deben hacer las Fuerzas Armadas no se va a poder hacer. Ministro, vamos a hacer una pequeña pausa. Se queda el ministro de Defensa todavía con nosotros, por supuesto. Vamos a hacer un pequeño corte para poder tener un tiempo extendido a la vuelta de la pausa. Pedro, tenemos un consejo. ¿De qué querés que te hable? Y háblame de una heladera espectacular. Bueno, te voy a hablar de Britan, de la heladera Britan. ¿Buscas tecnología de exclusividad para tu hogar? Mira, te presenta la opción número 1 en el mundo. La línea alta gama Side by Side ofrece 3 años de garantía. Hace que abrir la heladera sea toda una experiencia. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. Yo no tengo... Bueno, atención. Midea hace la vida más fácil a millones de hogares. Midea, el mayor fabricante de electrodomésticos del mundo, ofrece 3 años de garantía con sus lavarropas, secarropas y más de 70 productos de su línea de alta innovación. Midea número 1 en el mundo, representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. Bueno, continúa el ministro de Defensa, por supuesto, con nosotros. Pedro, vos tenías una pregunta antes del cierre. Sí. Antes de la pausa. Claro, no, le estaba consultando acerca de los países en donde se tiene esa figura, en donde se toma el recurso de utilizar las Fuerzas Armadas para casos específicos. Vemos el caso de Brasil, por ejemplo. También decía el caso de México, en donde sí, ahí casi fue un estado fallido México, y evidentemente de alguna manera se justificaba lo que pasaba. Colombia también vivió todo un proceso bastante complicado y sigue con ese proceso. Bueno, Venezuela no podemos dar porque no, creo que no puede ser ejemplo de nada. Pero nuestro país... ¿de qué manera podríamos decir se asemeja a esos ejemplos que estuvimos dando?
Bueno, Porque no podemos decir que ya la policía está totalmente sobrepasada, rebalsada, que las mafias manejan y hacen lo que quieren, o esa es la situación. en el foro del cual yo participé, como le había comentado, en México, cada ministro de Defensa pasaba a exponer su experiencia en materia de las nuevas amenazas que afectaban a su país. Y hemos escuchado en diferentes facetas y también cuáles eran los países que sí materializaban la participación de las Fuerzas Armadas en esta lucha, como también la evolución de los roles que sí tienen que estar acompañando a la evolución de la amenaza, los roles de las Fuerzas Armadas. ¿Verán? Actualmente, varios países están involucrando a sus Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Brasil lo tiene como una figura constitucional y varias veces hemos escuchado, hemos visto por los medios de comunicación grandes intervenciones del ejército porque su figura constitucional dice garantía de la ley y el orden. Eso les faculta, o sea, están amparados constitucionalmente, que es muy importante para cuando se tenga que emplear las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna. Perú lo tiene de hace tiempo, Colombia hace tiempo, Ecuador recientemente, he visto por los medios de comunicación que el propio presidente encaraba una cruzada nacional por la seguridad en una conjuntez de fuerzas, de fuerzas militares y fuerzas policiales para cooperar conjuntamente en la lucha contra el crimen organizado y también contra la minería ilegal. México, hace tiempo, y muchos dicen también, ¿qué pasa en México? ¿Cuál es la efectividad? Y yo hice una pregunta a un mexicano que tiene mucho conocimiento de esto y la respuesta fue, y bueno, hubiera sido ya un gobierno del crimen organizado en pleno si no se llevaba adelante una lucha también contra el crimen organizado. Habrán posiciones a favor y posiciones en contra como en todas partes, ¿verdad? Chile, el presidente Piñera, en julio, si mal no recuerdo, había firmado un decreto de apoyo de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado, en la línea de frontera fundamentalmente. En diferentes facetas, pero es un apoyo en soporte logístico, inteligencia, medios tecnológicos, etcétera. O sea que también están enfocando la lucha contra el crimen organizado. Los países centroamericanos en pleno. O sea que en la región, que es declarada una región de paz en cuanto a las amenazas convencionales, o sea, las amenazas interestatales, prácticamente lo que constituye como lo más grave es justamente la amenaza del crimen organizado. O sea que no nos vamos a olvidar de esa amenaza convencional, porque siempre tiene que existir una hipótesis de conflicto, porque digo que el conflicto es inherente al ser humano. Muchas veces el conductor de un Estado quiere reivindicar ciertas cosas, de repente se produce un conflicto interno para derivar la atención y lograr la cohesión de su pueblo, normalmente lleva una acción contra otro país. Pero visualizando el contexto en donde estamos nosotros actualmente, no se avisora ese tipo de conflicto. Claro, lo que pasa, yo por eso le preguntaba si había consenso de todos los sectores, porque no hay consenso, incluso con sus propios camaradas ya retirados y en algunos casos bastante duros, ¿no? Sí. Bastante duros con respecto a eso.
Es más, tengo que preguntarte, ministro, porque ocurrió en este programa, claro, en donde Alfredo Machuca decía, para mí hoy, lastimosamente, el ministro es un ex militar. ¿Sí? No, no es un militar en situación de retiro, como nosotros, sino dejó de pensar como militar, dejó de vivir su día a día con un pensamiento favorable a las Fuerzas Armadas. Sí. Es más, tenemos el video, no sé, ministro, si querés ver lo que dijo para responder o si querés ver y no responder. Eso ya quiero tomar tu atribución. Yo no necesito aquí. ver, pero le voy a responder de que el pensamiento tradicional está aferrado a una sola acción de las Fuerzas Armadas contra la amenaza convencional. Ese es el pensamiento tradicional, que se aferra a una doctrina invariable. El que se aferra a eso está equivocado. La doctrina, vuelvo a repetir, ya lo dije, debe ser dinámica y debe acompañar los acontecimientos en materia de la evolución de las amenazas. Yo le escuché a Machuca, yo le conozco a Machuca. Le escuché decir de que prácticamente no tengo carácter y yo le digo que el hombre tiene carácter cuando sus acciones es coherente con sus convicciones. Y hoy a mí me asiste la convicción de que tenemos que evolucionar en los roles de las Fuerzas Armadas para seguir siendo protagonista importante. Yo estoy convencido de que no debemos abandonar la esencia y no debemos desnaturalizar con lo que le pretendemos sumar algunas acciones que puedan cooperar en materia de orden interno. No estamos desnaturalizando. Lo contrario, estamos realizando el trabajo de poder hacer frente también a las amenazas internas. Eso tienen que saber los distinguidos analistas. ¿Puedo decir, ministro, que la visión es, digamos, voy a completar, la de ponerse en la frontera y esperar, digamos, no es una visión dinámica de las Fuerzas Armadas? No, lo que quiero completar nomás, que actualmente lo que se define como defensa nacional es un conjunto de previsiones, de procedimientos y de acciones que lleva adelante el gobierno para hacer frente a las amenazas internas y externas, dice. Amenazas externas e internas. Eso dice actualmente con la modificación de la ley 1337, la ley 5036. Entonces, lo que se debe garantizar es el ejercicio pleno de la soberanía. Si yo no puedo llevar adelante una acción para hacer frente a una amenaza interna, corro el riesgo como país de perder soberanía en determinado espacio territorial. Y ahí podemos más adelante hablar de lo que es la acción de la Fuerza de Tarea Conjunta. Claro. O sea, de que existen visiones o pensamientos contrapuestos a lo que nosotros vemos como producto de los diversos foros internacionales y entendiendo de que la mayoría de los países son protagonistas en materia de la seguridad interna también. Pero no es esa seguridad interna que conlleva a militares en las calles. Esa es una expresión que no existe. No es la seguridad interna de los 70. Claro, no es militarizar la seguridad interna, claro, sino tomar acciones en puntual. Se determina un objetivo de alto valor, ¿verdad? Entonces las acciones se llevarán a cabo sobre ese objetivo, lógicamente en coordinación con la otra institución que es encargada de la seguridad interna. Pero ¿qué es lo que se logra con esto? Cuando se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas ahora mismo, lleva un montón de procedimientos y la toma de decisiones tarda. Es probable que la necesidad crucial del momento ya pasó.
Y no existe una decisión rápida porque dependemos de lo que son los amparos legales, se depende de la emisión de un decreto para poder actuar. Sin embargo, si existe el amparo constitucional, por sí los comandantes determinan la acción inmediata en el momento justo, cuando se requiere. Ministro, te agradecemos por el tiempo y queremos hacerte una invitación, voy a tomar el atrevimiento de hacerlo en público también, porque se va a estudiar el presupuesto y el presupuesto va a estar en discusión permanente para poder darle un capítulo aparte a la Fuerza de Tarea Conjunta, a la visión de este próximo año que viene, porque yo veo que dice mucha gente, dice, se pagó tanto en informantes y qué información dieron, y si vamos a estar contando qué información recibimos, termina, digamos, la esencia misma del tener informante y demás, ¿verdad? Lo que pasa es que se le dice... Yo quiero responder perdón, con ministro, relación a la fuerza. Solo un tema, da la impresión, usted me va a decir, no, Pedro, está equivocado, que están como con las manos atadas, porque hablando con la contraparte, digamos, el que fue, por ejemplo, el jefe de policía, de la policía, el comisario Gamarra, decía, mira, lo que pasa es que estamos ahí, pero estábamos, dicen, como manos atadas. Para tomar una decisión hay que llamar acá, hay que llamar allá, y como que no le daban la autonomía para hacer el trabajo que tenía que hacer. Actualmente tiene la autonomía total el comandante de definir su sistema de operación y de actuar. No se puede perder el tiempo. No se puede perder el tiempo. Puede comunicar, nos estamos yendo. Puede comunicar, misión cumplida. Puede comunicar, misión fracasada. Pero toma la iniciativa el comandante de actuar. Lo ampara esa ley. Lo ampara esa ley. Ahora, se objeta mucho la labor de la Fuerza de Tarea Conjunta. Sí. Pero se objeta porque se mide solamente a muy corta distancia. Se mide porque las cabezas emblemáticas del EPP no fueron detenidas o no fueron aniquiladas. Idealmente deben ser detenidas, ¿verdad? Claro. Pero ¿cuántos abatidos y cuántos detenidos? Pero no es ahí donde se mide el resultado. El resultado se mide en base a los objetivos políticos y militar que ha tenido este grupo criminal y terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Ustedes saben que en todos sus documentos figuraba afectar seriamente la acción del gobierno, primero en la zona norte del país, controlar la población, tener un territorio donde niega soberanía al Estado, convertirse en beligerante y conformar las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Paraguay. Ese era el objetivo. ¿Y cómo iban a formar? Con destacamentos departamentales. Y decía, 90 hombres efectivos sobre armas, 3 de reserva por cada uno y 3 de logísticos por cada uno. 90 por 6 son 540. Imagínense si se haya formado eso. Ahora yo pregunto, para medir el resultado, si hay un espacio territorial en la zona norte del país donde el EPP niega soberanía a la acción del Estado, a las instituciones, no existe un solo lugar. Ahora, no se le detiene probablemente a las cabezas emblemáticas porque son los que menos aparecen, y cuanto más pequeño sea el grupo es mucho más difícil de encontrarlo. En Colombia se inició así. En Colombia se inició con 11 efectivos, componentes de una familia, y fueron creciendo, los 11 fueron creciendo hasta llegar aproximadamente a 25.000. Entonces, no podemos despreciar de ninguna manera la acción de la Fuerza de Tarea Conjunta en cuanto a resultados, mirando los objetivos políticos y militares de ese grupo criminal. Ministro, te agradecemos mucho la presencia en esta nueva casa que anda en Marea, así que te vamos a esperar oportunamente, vamos a seguir hablando
por supuesto, de la seguridad nacional, que es fundamental. Gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿Sí? pero tenemos un consejo para nosotros. Claro. Atención, amigos, atención. Bristol nuevamente te ofrece la increíble oferta del día. Esta no te la puedes perder. Aprovecha solo por hoy. Llévate el TV AOC HD de 32 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 150.000 guaraníes. Oferta solo por hoy, a tan solo 18 cuotas de 77.000 guaraníes, a mitad. Reservalo llamando a este número, el 519-4000, escribiendo al WhatsApp 0991-670-000 o acercándote a cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, y tenemos que hablar, por supuesto, de estas ofertas que siguen para ustedes de la mano de Bristol. Aprovecha este ofertón de Bristol. Vas a encontrar ofertas inigualables a precios increíbles. Descuentos de hasta el 60% en todos los productos. Además, tus compras son sin entrega inicial. Escucha este ofertón. Celular Samsung A20. Precio normal, 18 cuotas de 168.000 guaraníes. Y ahora precio ofertón, 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Un señor teléfono. Todas estas ofertas son hasta agotar stock. Para más información, comunicate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Espectacular, mira, el A20. Así que a la gente que necesita un teléfono, ahora el ofertón. Ni lo dude, Comisario Prudencio Guro, ¿cómo estás, comisario? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto de compartir con ustedes el programa. Comisario, las movilizaciones de la familia policial, tanto de hombres y mujeres que integraron el cuadro policial, como de familiares de oficiales activos, con un mensaje muy claro en las calles, en las expresiones, digamos, en los medios de comunicación, es el sentir misma de la fuerza activa que digamos, por su rol mismo no puede salir a hablar. ¿Cuál es la sensación hoy, después de un día de movilizaciones? ¿Queda claro el mensaje de incluso lo que quieren expresar? Yo creo que sí, porque la ciudadanía también ya comprende que es un proyecto que se preparó con a lo mejor personas que no conocían perfectamente la institución policial. Y es natural que cualquier modificación que se quiera realizar es importante hacer participar a los que son de la casa, a los que saben el manejo institucional y cuáles son las situaciones que requiere adecuar o cambiar. Nosotros reconocemos que necesitamos hacer algunas modificaciones en nuestra ley orgánica policial, pero esas modificaciones no deben de ser consideradas que únicamente bajo el mando directo del ministro del Interior va a ser efectiva. Tenemos el problema, ellos siempre manifiestan, al menos el ministro del Interior dice que la Policía Nacional está seriamente comprometida con la corrupción. Tenemos ese inconveniente, pero básicamente dándole más facultades a los órganos investigadores de la policía y a los órganos juzgadores de la policía ya bastaba. En esta circunstancia, nosotros le explicamos a la ciudadanía que un ministro del Interior está políticamente instalado en ese lugar, justamente es un ministro político. Y a partir de su instalación depende de la coyuntura cuánto tiempo va a estar. Generalmente no duran 5 años los ministros del Interior en un gobierno. No. Cada gobierno tiene 4 o 5 ministros del Interior. Van cambiando, son fusibles también, ¿verdad? Pero ese tiempo de gestión que va a estar teniendo no va a tener tanto conocimiento para ir tomando decisiones tan trascendentales dentro de la institución como la designación del personal en sus distintos cargos. Menoscaba al Tribunal de Calificaciones, porque el Tribunal de Calificaciones se reúne y en base a las diversas carpetas que tiene del personal que va a ascender, saca sus conclusiones. Ahora, en base a la pretendida modificación, toda esa decisión realizada por tribunal que viene el presidente de la República a presidir para que jure los que van a componer, quedan totalmente como una mera reunión y al final es el ministro el que va a decidir sobre lo que ya resolvió el Tribunal de Calificaciones. Para aquellos que no somos de la familia policial o no tenemos al 100% entendido cómo es el manejo interno, ¿cómo es hoy? Digamos, ¿cuáles son los pasos hoy y cuál es el paso propuesto, digamos, en este proyecto? Bueno, en cuanto a la estructura organizacional, está establecida en la modificación de la ley que tuvimos en el año 2016, perfectamente establecido las diversas direcciones generales. Y todo depende del comandante y su comandante. Pero con la modificación, el ministro del Interior pretende llevar bajo su mando directo la Dirección
Dirección General de Justicia Policial, la Dirección de Asuntos Internos y que el Departamento de Contrainteligencia de la Dirección General de Investigación, de Inteligencia Policial también trabaje coordinadamente bajo el mando del Ministro del Interior. Van a ser parte de la policía, pero digamos van a reportar directamente al ministro. Un grupo de la policía va a reportar directo al ministro y otro grupo, por supuesto, naturalmente al comandante. Eso lo que va a producir es un caos institucional, una indisciplina, porque hay un personal que va a trabajar en forma directa con el ministro y va a dejar de lado a su comandante natural. El ministro del Interior también pretende poner 2 funcionarios del Ministerio del Interior como jueces de la policía, sin establecer el perfil que va a tener esos que van a ser nombrados. Necesitamos jueces probos, jueces que deban realmente hacer su trabajo y que sea efectivo el trabajo de la Dirección General de Justicia Policial. Pero ¿por qué no buscamos el mecanismo de selección ideal, adecuado? ¿Por qué no damos la posibilidad que concursen y que estén 5 años en sus funciones, que tengan autonomía esos jueces y no que esté dependiendo del Ministro del Interior? Inclusive el Ministro del Interior es por cupo político le puede asignar a 2 miembros de una seccional colorada, que son abogados y que forman parte del Tribunal de Calificaciones. ¿Eso qué va a traer? Prácticamente una intromisión política a la institución policial, porque todas las decisiones tienen que ser pasar por el ministro político, que es el ministro del Interior. Entonces, yo creo que aprovechando la situación que estamos teniendo para hacer esas modificaciones, pretende introducir unas modificaciones que va a afectar de sobremanera el mando y la disciplina institucional y no sabemos de qué consecuencia impredecible ha de ser para el futuro. Pero, bueno, sí. Bueno, hace rato el ministro está trabajando en esa ley que pretende de alguna manera volver a introducir al ministro en la cadena de mando de la policía. Y es cierto lo que usted dice, es un ministro político. Y los vicios de nuestros políticos es justamente contaminar por ahí las instituciones. El ejemplo que dio es válido. Por ahí saca a 2 abogados sucesionales y le ponen ahí en la Fuerza Armada. Y es así, pasa. Pero el tema es, ante esta discusión que hay, ante el descontento que hay filas adentro de la institución sobre este tema que ven como una suerte de ir cercenando de alguna manera a la institución policial. ¿Cuál es la respuesta? Muchos dicen que todos estos delitos que se están registrando últimamente es porque la policía de alguna manera está como de brazos caídos. Está manifestando así su descontento hacia, bueno, obviamente, a la figura del ministro y también a las intenciones políticas con respecto a la institución. Falta una mejor conducción. Hay una desorientación de parte del personal. Hay un desazón por parte del personal en cuanto a la conducta que tiene su ministro hacia su institución. Pero el personal policial no va a estar de brazos caídos, pero sí hay una mala organización, hay una mala preparación de los planes diarios de trabajo. Y se siente, digamos. Y se siente. El caso de ayer, del asalto donde murió el guardia. Nos comunicaron a la comisaría que iba a hacer un movimiento importante de dinero que le costaba a esta empresa de seguridad avisar a la comisaría que iba a estar una patrullera allí. ¿Eso por qué se da? Porque en el estamento superior es que tiene que haber las coordinaciones para esos protocolos. Lo mismo sucede con el paseo, por así decirlo, de los procesados de emboscada de las cárceles a la fiscalía y a los juzgados. Y ustedes seguramente son testigos, en la calle vemos 4 o 5 patrulleras escoltando como cápsulas presidenciales a estos delincuentes. ¿Por qué no se hace una coordinación a nivel estratégico, el ministro con el fiscal general de Estado o con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, para que definitivamente todas esas tareas se hagan en los lugares de reclusión con la seguridad adecuada para cuidar a los fiscales, que los fiscales sean los que vayan a tomar la declaración en las cárceles y dejar ese personal operativo que atienda en las comisarías, que estén en la calle? Porque Ferrari era su jefe de comisaría. Él tenía que cuidar ahí en su jurisdicción la comisaría primera de Asunción. Sí. Ahí él tenía que estar. Sin embargo, estaba escoltando a delincuentes de alta peligrosidad. En vez de que se haga un plan como corresponde y sea la FOPE la que le escolte. Entonces, falta una orientación adecuada
del mando institucional, primero del mando político y del mando institucional para que se haga como corresponde las cosas. Entonces, el comandante, los directores generales tienen que estar expectantes de cuál va a ser el humor del ministro cuando amanece en un día y no se sabe qué orientación va a dar. No hay una línea, una política de trabajo y que el personal policial sea el que prepare el desarrollo de los operativos. Tiene capacidad la Policía Nacional para sostener eso. Pero, como le digo, hay una incomprensión por parte de ellos de la actitud que tiene el mando político en este momento. Comisario, agradecemos tu tiempo que hayas compartido con nosotros. Vamos a seguir hablando del tema porque la cuestión de seguridad es lo que día a día nos hace sentir, digamos, de la peor manera. No podemos salir a la calle con tranquilidad. Comisario, gracias por acompañarnos. A ustedes, cuando gusten. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Pausa bueno, ya. Ok. Bueno, parte de la vista de Aviadores del Chaco Así a esta es. hora. Bueno, Pedrito, nos vemos mañana. No, mañana. Bueno, ojo, te digo que por hoy va a estar un poquito más fresco. Sí, va a estar un poquito más agradable. Bueno, ustedes se van a quedar en compañía del noticiero de Unicanal con una casa renovada, con un Carlos Peralta que viste sus mejores galas para inaugurar esta nueva casa. Sí, señores. Bueno, vamos a encontrarnos mañana. Chao. Your sensations make me feel the pleasures of an